El Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo se hizo famoso ofreciendo cárcel. Lo que pasa es que la Ley de Seguridad Salud en el Trabajo dice: las personas que dañen a los trabajadores, que no proporcionen ambientes saludables o que no proporcionen ambientes seguros, son malos. Muy filosófica la Ley de Seguridad Salud en el Trabajo. En cambio, la Ley de Seguridad Salud en el Trabajo del Ministerio de Trabajo, ¿qué dice? Las personas que generen accidentes, que generen muertes, a la cárcel. Todo el mundo le hace caso, ¿no? Eso ha pasado. Perfecto. Ahora, hablemos de la tercera. Acá viene la tercera. Yo le decía hace un momento, ¿no? Ya, perfecto. El Ministerio de Trabajo, su core business, su línea de negocio no debería ser la salud, ¿no? Debería ser las cuestiones laborales, pero está legislando en seguridad salud del trabajo. Felicitaciones. Felicitaciones. Felicítenlos, ¿no? El Ministerio de Salud ya también legisla. Pero ¿qué tiene que ver Minas? Nosotros hemos copiado un modelo extranjero. Les decía hace un momento que en Estados Unidos existe MSHA, que es un organismo que solamente regula las minas en Estados Unidos. Solo minas. A todas las demás lo regula OSHA. OSHA. O-S-H-A. No confundan OSHA con OSAS. Lo voy a escribir porque después nos confundimos. No confundan OSHA, Occupational Safety and Health Agency, Agencia de Seguridad y Salud Ocupacional. No lo confundan con OSAS. Es diferente. Occupational Health Assessment Service, un conjunto de normas internacionales para establecer sistemas de gestión de seguridad salud en el trabajo. La más conocida, OSAS 18001, su última versión, 2007, ¿no? No confundan eso, ¿sí? Por favor, porque suena parecidito, ¿no? OSHA, OSAS, OSHA, OSAS. No, el doctor es mentiroso, nos acaba de engañar, no es así. ¿De acuerdo? El Ministerio de Energía y Minas, en el año 2001, sacó ya una norma para minería, el Decreto Supremo 046, que se modificó en 2010, sigue vigente, el famoso Decreto Supremo 055-2010 MEM, del Ministerio de Energía y Minas. ¿Sí? Este Decreto Supremo 055-2010 es un decreto importantísimo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el Perú es un país con una gran cantidad de industrias mineras. E incluso muchos de los problemas sociales más importantes que tenemos en este momento son las minas, ¿no? Ahí siempre están generando problemas sociales. No voy a decir si son buenos o malos, pero simplemente describo que hay problemas sociales. Por ejemplo, el problema de Conga en Cajamarca sigue latente. Hace unos días atrás, nuevamente han vuelto a tumbar las casetas de Anacocha, en medio de Anacocha, otras cosas, ¿no? O sea, están ahí latentes. Las minas están por todos sitios. Tenemos a Chinalco, tenemos Bancos, Montonón, Volcan, Perú. Si ustedes se van al centro, ¿no? Yo cuando conocí el centro del Perú, yo soy de Cajamarca, que es una zona también minera, pero no tanto como el centro, ¿no? Si ustedes salen de Lima y se dirigen hacia Junín, por ejemplo, a la zona de La Oroya, esa zona, en todo el camino van a encontrar más yacimientos mineros que personas. Van a encontrar edificios que han sido abandonados fruto de la explotación y van a encontrar muchas unidades mineras, y en algunos lugares lo único que encuentran es precisamente las minas. Tenemos minas por todo sitio. Partiendo de esa lógica, pues este decreto debe ser importante. Este es el decreto supremo que regula el reglamento de higiene y seguridad en las minas. El reglamento de higiene y seguridad minero sigue vigente. Se va a modificar, pero sigue vigente todavía. Y hay una propuesta de modificación. Perfecto. Acá también hay normas de electricidad, ¿no? Por ejemplo, el sector de electricidad está dentro del viceministerio de energía, ¿no? Porque hay viceministerio de energía y viceministerio de minas. El Ministerio de Minas sacó el Decreto Supremo 055, tenemos las normas de electricidad, tenemos normas diversas relacionadas a petróleo, miren, de seguridad salud en el trabajo. Entonces, pero el más importante seguramente de lejos es el Decreto Supremo 055. Los que han trabajado en minas o los que pretenden trabajar en minas de repente, pues lo van a conocer mejor o ya lo conocen, ¿no? E incluso me atrevo a decir, salvo por algunas cosas que la ley ha mejorado en perspectiva filosófica, la ley me parece buena.
Y en perspectiva filosófica ha mejorado varias cosas, pero el Decreto Supremo 055 es más amplio. Tiene más detalles que el reglamento que nosotros tenemos. El reglamento está muy limitado. Por ejemplo, hace un momento les hablé de ese artículo 36, ¿se acuerdan? Del Servicio de Seguridad Salud en el Trabajo. La ley solo lo menciona. En cambio, en el 055 eso está bien estructurado. O sea, el 055 también tiene sus bondades, si queremos analizar. Muy bien. Entonces, miren, hasta acá la introducción de lo que vamos a conversar esta tarde, ¿no? La legislación en seguridad y salud en el trabajo es muy prolija, es muy amplia. Y las personas que quieren gestionar seguridad y salud en el trabajo están obligados a conocer todo eso. Y no solamente obligados para hacer bien su trabajo, sino para no incurrir en problemas legales. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque si no hacemos bien el trabajo pasan dos cosas. La primera es que van a haber accidentes y van a haber enfermedades ocupacionales. Esto es lo más importante, ¿no? Perfecto. Si uno no hace bien el trabajo, la gente se va a enfermar o se va a accidentar y puede morir en el trabajo. Pero adicionalmente, si uno no hace bien el trabajo producto de esas enfermedades o de esos accidentes, de esas pérdidas, también las personas van a incurrir en problemas legales importantes. Lo van a hacer y van a terminar en problemas de acá a un tiempo, de acá a unos años. En este momento estamos muy cerca del inicio de esta vorágine de cosas. La gente se está enterando, los trabajadores están recién entendiendo y aprendiendo estas cosas. De acá a unos 10 o 15 años va a haber muchas denuncias, muchos juicios. Porque los trabajadores van a decir, oye, sí, ¿no? Yo trabajé y mira, nunca me dieron un arnés, me caí, me torcí el tobillo, pero yo pensé que me hicieron creer que me caí por torpe. Porque eso a veces les dicen, oye, te caíste por no saber trabajar. Cuando en realidad se cayó porque no lo protegieron. Esa persona va a denunciar. O otras personas dirán, oye, sí, ¿no? Yo trabajaba en esa fábrica y hacía un ruido tremendo, yo me iba quedando sordo y nadie me dijo nada, ni me protegieron. Pues los voy a denunciar. Y cuando los denuncian a las empresas van a decir, no, es que no me dijeron que te protejas, es que lo voy a denunciar a mi ingeniero y a mi médico. Y van a entrar en un triángulo de juicios que en otros países ya los han vivido. Porque este momento que nosotros hemos pasado desde el 2011 a la fecha actual en otras naciones vecinas, Brasil, Chile, que está muy avanzado en estos temas, Colombia, que también está muy avanzado, ya lo han vivido hace muchos años atrás, van a haber problemas. Entonces, salud ocupacional y la legislación vinculada es muy amplia, y hay que tomarla en cuenta en cada uno de sus aspectos. En vista de que es tan amplia, la pregunta es ¿qué es lo que vamos a tratar? Y yo ya les mencioné eso al empezar la conversación en la tarde. Vamos a centrarnos principalmente en dos cosas. Vamos a analizar de manera general, porque no puede haber un curso o no puede haber un taller de seguridad y salud en el trabajo si no hablamos de la 29783. ¿No? O sea, es ilógico. Podría tomar otras cosas, me encantaría tomar otras cosas. Por ejemplo, me encantaría hablarles del 055 minero. Si en algún momento vamos a hablar solamente de minas, les hablaría del 055 minero y de los documentos vinculados, porque tampoco es el único que existe, hay más documentos. Pero estamos hablando de seguridad y salud del trabajo general, y hay que hablar de la 29783, hay que hablar de su reglamento. Y les dije, en segundo lugar voy a hablar de algo que en este momento está siendo lo más costoso para los empleadores, que son los exámenes médicos. ¿No? Todos los empleadores están preocupados por los exámenes médicos, por los costos, pues, y por la responsabilidad que implica, porque las clínicas tienen que estar acreditadas, tienen que tener ciertos perfiles. Ahora con este documento que salió, los médicos que pasan los exámenes tienen que ser acreditados. ¿Qué significa? Si en el futuro, por ejemplo, un trabajador lo denuncia al empleador y el empleador dice, yo no tengo la culpa porque yo contraté a la clínica y la clínica me mandó este examen, y revisan, ustedes saben que cuando entra en juicio todo se revisa, y revisan y de repente el médico que pasó esa evaluación o que puso su sello por ahí no era un médico respaldado legalmente, se cayó el castillo de naipes, porque encontraron al causante, pero el empleador dice, yo no tengo la culpa. No, pues sí tienes la culpa, porque tú tuviste que haber contratado a alguien, alguna clínica que era eso, ¿no? Que era acreditada, y tú no te preocupaste por eso, era responsable, la ley dice que es responsable. Entonces, todo está muy relacionado con los exámenes médicos, y es por eso que voy a hablar algo de eso dentro de estos temas de salud ocupacional. Si ustedes
quieren saber alguna cosa, o quieren comentar algo, o quieren agregar o quitar algo, pues avisan. Ya les decía hace un momento, pueden interrumpir en el momento que deseen. En este momento vamos a pasar a la segunda etapa de esta conversación, hablar de esa ley. ¿Tienen alguna pregunta? Pues la hacen. Muy bien, entonces vamos a empezar a conversar principalmente de dos documentos. La ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, de aquí en adelante la van a encontrar en las diapositivas como eso, LSST, y su reglamento, el Decreto Supremo 05-2012 TR, que de aquí en adelante lo van a encontrar en las diapositivas como RLSST, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Sí? Perfecto. Perfecto. La ley tiene un título preliminar con 9 principios. Tiene 7 títulos donde desarrolla todo su cuerpo principal y sus objetivos, su perspectiva y sus propuestas. Tiene 103 artículos, 3 disposiciones complementarias finales, 7 disposiciones complementarias modificatorias. Modificatorias porque modifican el Código Penal, modifican otras leyes que existían, ¿sí? Y vamos a empezar a analizar. El título preliminar, les decía, tiene 9 principios. 9 principios. Principio de prevención. El objeto de la ley es principalmente preventivo. Y esto es importante no solamente desde el punto de vista filosófico. O sea, no hemos hecho la ley para curar enfermedades o para tratar accidentes, hemos hecho para evitarlos. Y no hemos hecho la ley, o no existe la ley para que si el año pasado hubieron 9 accidentes, este año hayan 8. La ley se ha hecho para que si el año pasado hubieron 9, este año no haya ninguno. O sea, prevenir y llegar al estatus 0, ¿no? Perfecto. Pero no solamente es esa perspectiva filosófica. El término prevención también tiene que ver con costos. Ustedes dirán, ¿por qué? Yo no lo entendía, yo tampoco he entendido esto, y de repente algunos de ustedes no lo entienden, hasta el momento en que yo he trabajado en unidades de seguridad y salud ocupacional. Lo que pasa es que una unidad de seguridad y salud ocupacional, cuando no es entendida como eso, también hace función recuperativa, asistencial. Es decir, cura enfermedades, atiende emergencias, hace tópico. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo 100 soles, tengo 1000 soles, y esos 1000 soles los destino a la unidad, y esta unidad me hace prevención y me hace recuperación, va a suceder que muchas personas, porque ese también es un principio de los establecimientos de salud, del que se viene abusando. Les hago un paréntesis y les cuento algo. Los canadienses, que tienen un sistema salubrista muy avanzado, los canadienses, se dieron cuenta de algo curioso. Se dieron cuenta de que cuando aumentan los establecimientos de salud, aumentan los enfermos. No sé si me dejo entender. Cuando aumentan los establecimientos de salud, aumentan los enfermos, entre comillas. Es decir, miren, yo por ejemplo, vamos a suponer que Trujillo es una ciudad pequeñita y tiene un solo hospital, de repente el hospital regional, el que tenemos aquí al lado. Y todos los meses llega a este hospital regional 100 enfermos. Pero yo creo más allá un centro médico. Porque digo, oye, 100 ya no nos alcanzan, hay que crear otro mejor, ¿cierto? Para que la gente no se canse viniendo desde tan lejos, etcétera, ¿no? Partiendo de esa hipótesis que tenemos uno solo. Y creo otro centro médico y saco mis estadísticas, y el año siguiente ya no tengo 100 enfermos que llegan al hospital regional, sino tengo 150, y al otro tengo 100. Y todo el mundo va a decir, oye, ¿qué? ¿La gente se está enfermando más? ¿O es que antes no acudían? Lo que pasa es que sí, había algunos que no acudían, y ahora que tienen un centro más cerca empiezan a acudir. Pero había otras personas que en realidad no están tan enfermos, pero como ya tienen un establecimiento cerca, dicen, por si acaso voy a controlarme, ¿no? O sea, antes tenía un pequeño dolor de cabeza, no, miras del hospital, está lejos, cuesta. No, al día siguiente estaba sano. O sea, era un dolor trivial, una cefalea. Pero esta vez, como tengo un establecimiento frente a mi casa, oye, puede ser un tumor. No, voy, se va, ¿no?
y al final me aumentan la carga y me aumentan el gasto. Entonces, los canadienses se dieron cuenta de esto, y ellos sacaron una conclusión: aumentan los establecimientos de salud, también aumenta el índice de usuarios. Por lo tanto, hay que ser cuidadosos con los establecimientos de salud. Eso lo ha tomado de caballito de batalla de salud, ¿no? Pues nosotros no construimos más hospitales porque aumentan la gente. O sea, le han dado un entendimiento al revés, ¿no? Porque tampoco es así, pues, ¿no? Ya el hecho de que tú te vayas de salud y saques cita para 2 meses adelante también significa que hace falta más hospitales, ¿no? Pero ellos dicen, no, si construimos uno más, vienen gente que no está enferma. O sea, lo tomaban en sentido contrario. Perfecto. Volvamos a nuestro tema. Tenemos una unidad, por ejemplo, en una mina, en otra empresa, una unidad médica dentro. Un gran número de trabajadores, especialmente en actividades de alto riesgo, de alto esfuerzo, por ejemplo, una mina de socavón o un agroindustrial. Estar sacando el espárrago, el arándano, que ahora se está cultivando mucho acá en algunas agroindustriales. Oye, cansa, se duele la espalda. Entonces, algunos trabajadores, nosotros creo que también lo haríamos. Oye, tengo el centro médico, pues dame una vueltita por ahí, ¿no? Y en realidad me duele la espalda, ¿no? ¿Sabe qué, doctor? Me duele la espalda. Y empiezo a ser recurrente, ¿verdad? Recurrente. Y en el centro médico me empiezan a dar mi tratamiento, me dan mi tratamiento. De acá a un año, cuando empecé, el centro era mitad preventivo y mitad asistencial. Pero de acá a un año, como vinieron tantos enfermos, adoloridos, maltratados por el trabajo, el 99% es asistencial y el 1% es preventivo promocional. Empecé el año de los 1,000 soles que tenía enviando 500 a prevención y 500 a asistencial. A fin de año, 900 lo mando a prevención, ampolletas, pastillas. Voy a dar una pastilla porque vuelvo a trabajar, ¿no? Y solamente dejo 100 para el tema preventivo promocional. Entonces quito recursos, ¿no? Y las personas que hacen preventivo promocional ya no tienen con qué trabajar. Entren ustedes, por ejemplo, a las convocatorias de personal de salud que sube a trabajar en áreas remotas, espacios confinados, a empresas mineras, trabajo en altura geográfica. Dice, cursos obligados, BLS, por ejemplo, Basic Life Support. Son cursos de reanimación. Pre-Hospital Life Support, ¿no? Cursos un poco más avanzados de tratamiento de emergencias, pero poco sobre prevención. Entonces, cuando acá se habla del principio de prevención, hay que entenderlo en 2 horizontes, me parece muy bueno. Uno, la ley se ha hecho para prevenir, pero también se ha hecho ¿para qué? Para que cuando se operativice, se separe del lado asistencial, por una cuestión de recursos. Porque si no, ya no hay recursos para prevenir, pues, ya no tenemos, nos quedamos en recursos, todo el mundo va a mezclar una con la otra cosa, ¿sí? Principio de responsabilidad, importante, varias cosas que mencionar. Primera cosa, el responsable de todo según la ley es el empleador. Segunda cosa, aparece un concepto que existe en otras normas pero que acá se ha empezado a aplicar, el principio de responsabilidad solidaria. Yo contrato a una empresa, ¿no?, para que trabaje para mí, y esa empresa tiene sus trabajadores trabajando para mí, ¿no es cierto? Si es que un trabajador de esa empresa se accidenta o muere o tiene una enfermedad ocupacional, el responsable sigue siendo su empleador. Pero yo, por responsabilidad solidaria, ya que trabajó en mis instalaciones y haciendo una actividad que era parte de mi negocio, también tengo responsabilidad. Responsabilidad solidaria. Tercer aspecto de este principio. Actualmente, el tema de seguridad no se hace exclusivamente dirigido para los trabajadores. Por ejemplo, ustedes, los que estamos acá, nosotros, ¿cuántos trabajaremos para la Universidad Nacional de Trujillo? Ninguno. De repente alguno. Ya. Pues si alguno de ustedes, mientras bajan las escaleras, se cae y de repente se rompe la nariz, puede denunciar a la universidad. ¿Por qué? Argumentando que no existen condiciones de seguridad, de iluminación, no sé qué cosa, para salvaguardar su integridad, y por eso se accidentaron. Y la universidad, por este principio de responsabilidad, posiblemente pierda. ¿Por qué? Porque actualmente, según la ley, el principio de responsabilidad se extiende a ¿quiénes? Trabajadores, visitantes, practicantes profesionales y comunidad. O sea, no solamente es la gente que trabaja para mí,
¿no? Entonces, cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado con eso. Principio de cooperación. Importantísimo. 3 grupos de personas participan en los temas de seguridad y salud en el trabajo. El empleador lidera, es la cabeza. Lo dice la ley en muchos aspectos, en muchos puntos. El empleador lidera. Segundo, están los trabajadores. Y tercero, está el Estado. Es un triángulo. El Estado da las normas, supervisa, pone sanciones. El empleador cumple las normas, lidera su sistema de gestión, y los trabajadores también tienen que cumplir ciertas obligaciones. Es por eso que hay un título, el título 5 de la ley, les decía que hay 7 títulos. El título 5 de la ley, el título 5, habla de derechos y obligaciones tanto de los empleadores como de los empleados, de los trabajadores. Entonces, cooperación de los 3. Información y capacitación, interesante. Todo trabajador que ingrese a una organización debe tener 2 cosas. En primer lugar, tiene que ser informado de los riesgos a los que se va a enfrentar, los factores de riesgos o peligros y los riesgos que tiene en el trabajo. Es decir, si yo voy a contratar a una persona que me va a trabajar en un hospital y de repente va a trabajar barriendo, tendría que decirle: mira, ten cuidado, porque por acá vas a encontrar de repente sangre, vas a encontrar agujas, vas a encontrar esto, materia fecal, de repente de un niño, de un bebé que vino por acá y se hizo la diarrea en el piso. Y por lo tanto, tú siempre debes utilizar tus guantes, porque puedes tener infecciones, salmonelosis, puedes tener un montón de enfermedades. O sea, yo debería informar. Y luego de repente el trabajador dice: no, yo no quiero trabajar así. Podría decidirlo, ¿no? Luego de haber sido informado, puede ser que diga: no, yo prefiero no, paso. No voy a trabajar acá, mejor me voy a otro sitio. Ahora, si decide trabajar, el segundo momento lo tengo que capacitar, ¿no? O sea, ya lo informé, ahí no acaba la cosa, tengo que capacitarlo. Pero ¿capacitarlo en qué? Capacitarlo en los riesgos que tiene en el centro de trabajo. De tal manera que él aprenda a también poner a salvaguarda su integridad, previniendo accidentes, y cuidarse de algunas noxas que le pueden generar enfermedades ocupacionales. Información y capacitación. Incluso la ley ya en el reglamento dice son 4 capacitaciones anuales. Para el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo son 2 capacitaciones adicionales, o sea, son 6, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a conversar luego. Principio de gestión integral. Este principio de gestión integral significa que la seguridad y salud en el trabajo, si bien tiene una perspectiva eminentemente preventiva, decíamos hace un momento, y es bueno separarla por una cuestión de costos, no debe aislarse del contexto. Es decir, no debe ser tomada como que para garantizar seguridad y salud en el trabajo de repente voy a menospreciar o voy a mirar poco la calidad del servicio o del producto que estoy generando. No, tengo que también observar la calidad, ¿sí? O también tengo que ver o tener observancia de lo que es el cuidado del medio ambiente. Yo voy a cuidar a los trabajadores, voy a hacer esto y por lo tanto les voy a dar guantes para que no se ensucien, pero no me interesa por dónde los boten, porque lo que me interesa es cuidar que no se hagan de sangre, que no se hagan de materia fecal. Oye, ¿el ambiente? Esos guantes, si no son procesados, reciclados adecuadamente, van a terminar en la comunidad, los niños pobres que reciclan, ¿no? Entonces, gestión integral. Perfecto. Atención integral de la salud. Esto confunde mucho, principalmente a las personas que hacen salud. Dicen: atención integral de la salud significa que nosotros entonces hacemos de todo. O sea, y acá viene un problema, ese es un problema, incluso para los costos, porque muchos de ustedes, no sé, levanten la mano a los que han pasado un examen ocupacional en algún momento. Perfecto. Levanten la mano a los que les han pedido examen de glucosa en su examen ocupacional. Varios lo recuerdan, ¿no? De repente algunos no les han pedido, no lo recuerdan. Pues yo no entiendo para qué piden la glucosa, porque la glucosa se ve para diagnosticar o para estadiar la diabetes, y la diabetes no es una enfermedad ocupacional. No sé para qué la pidieron. Ustedes no la han pedido, obviamente. Ustedes me están contando que les han pasado el examen, y yo sé que han pasado, yo soy director de una clínica. ¿Por qué estamos pasando exámenes que no tienen nada que ver con problemas ocupacionales?
no sé si esto también conlleva ese tipo de examen, pero por ejemplo a mí me hicieron, a pesar que iba a hacer una visita solamente en altura, el hecho de glucosa, pero no sé si médicamente tiene que ver, ¿no? Bueno, altura geográfica. Ya. En el caso de altura geográfica, el examen de glucosa tiene una indicación distinta. Lo que pasa es que sí se hace para diagnosticar diabetes. ¿Por qué? Porque puede haber personas que por la diabetes se pueden descompensar en la altura. O sea, hay personas que están normal pero tienen diabetes, nadie lo sabe. O a veces la tienen y están tomando un tratamiento pero no saben que está alta. Y suben a la altura geográfica. Altura geográfica en nuestro país se define por encima de 2.500 metros sobre el nivel del mar. Suben a la altura geográfica donde hay condiciones bajas de oxígeno y descompensan su diabetes y terminan en coma, ¿no? Entonces ahí sí es necesario. Pero si estamos hablando de una persona que va a trabajar en una oficina, de repente va a trabajar acá, no va a subir a la altura, es una circunstancia distinta. Pero sería más fácil evaluar la agudeza visual, ¿no? O sea, la diabetes provoca eso. ¿No tendría que también que ver por eso? Diabetes es una enfermedad hormonal que genera problemas importantes, ¿no? Uno de los problemas es el daño ocular, el daño retiniano, que se traduce en déficit visual, pero generalmente se produce después de larga data, ¿no? De larga data o en personas que tienen diabetes un poco más agresivas. Uno. Dos, también puede producir daño en otros órganos, riñones, etc. Sin embargo, si yo, por ejemplo, como usted mencionaba, utilizando ese puesto, por ejemplo, un topógrafo o un conductor de vehículos, a mí me interesa saber si ve bien o no ve bien, tenga o no tenga diabetes, por ejemplo. Puede ser que tenga. Por ejemplo, llega una persona y tiene diabetes y me dice, yo tengo diabetes, ya perfecto, ¿puedo conducir? Venga y vemos si ve. Si es que ve bien, tenga o no tenga diabetes, va a conducir. Entonces lo que evaluamos para eso es agudeza visual. Y si es que no ve bien, le indicamos unos correctores o tomamos otras medidas. A lo que iba es a esto, miren, lo que pasa es que no hay un trabajo que me genere diabetes. No hay trabajo que genere diabetes. Eso es falso. Algunos dirán, no, pero estar mucho tiempo sentado predispone a la obesidad y sabemos que la obesidad predispone a la diabetes. Una causalidad muy lejana, ¿no? Lo cierto es que la mayor parte de exámenes están pidiendo diabetes, glucosa. Y ustedes dirán, pero ¿qué tiene de malo? Ya de paso me descubren. El problema es que estos exámenes no se hacen para descubrir cosas, no son preventivos promocionales, se hacen para vincular riesgos. ¿Y por qué no descubrimos cosas? En todo caso tendríamos que pedir pruebas, por ejemplo, de cáncer de mama, pruebas de cáncer de cuello uterino, a los varones que entran a trabajar que tienen más de 45, descartar cáncer de próstata, cáncer de colon. El examen sería extenso y sería hermoso porque uno sale sabiendo todo lo que tiene. El problema es que los costos aumentarían demasiado. Y ustedes me van a decir, pero doctor, entonces malo, porque solamente quiere analizar los riesgos del trabajo. Lo que pasa es que para esos exámenes preventivos promocionales están los seguros. O sea, un trabajador tiene dos cosas, ¿no es cierto? Tiene su seguridad social por ley, ya sea público o privado, y tiene, en algunos casos, bueno, quiten lo que iba a decir, no lo digo, pero lo menciono, y tiene sus exámenes ocupacionales. Los exámenes ocupacionales se hacen con la finalidad de saber si un trabajador presenta alguna condición de salud que pueda generarle peligro a su propia persona o a los demás, o que le impide el trabajo en un momento determinado y que lo vincule a los riesgos. No se hace con la finalidad de descubrir enfermedades comunes. Para eso están los programas preventivos promocionales. y Salud, por ejemplo, los tiene. Ahora que existe el Seguro Integral de Salud, el SIS también los tiene para otras personas, o sea, programas de diabetes, programas de hipertensión, diferentes, ¿no? Y es por los costos. Ahora, si somos trabajadores lo vemos bien, ¿no? Que me saquen de todo. Incluso yo he visto que hay programas, exámenes ocupacionales que incluyen examen ginecológico, detección de cáncer de mama, son exámenes costosos.
pero lo hacen a veces más que todo con la finalidad de mantener tranquilos a los trabajadores. Eso pasa en empresas mineras, empresas que tienen para pagar exámenes costosos. Imagínense pagar un examen de 1000 trabajadores de 800 o 300, 700 soles 2 veces al año, ¿no? Es carísimo, es montos, entonces todas las empresas no lo van a tener. Entonces hay que separar eso, ¿no? Y por eso es que más o menos he visto eso. Entonces, cuando dice atención integral de la salud, no se refiere a que hacemos promoción de la salud de enfermedades comunes, no se refiere a que detectamos enfermedades no profesionales, sino se refiere a esto, miren. Se refiere a que si una persona sufre un accidente de trabajo o una enfermedad ocupacional, el empleador y su organización están obligados a cuidarlo desde el momento en que se accidentó. Todos los exámenes, todas las pruebas, las intervenciones quirúrgicas, las intervenciones médicas no quirúrgicas, la rehabilitación y la reinserción al trabajo. A eso se refiere atención integral. No se refiere que busco enfermedades comunes. Y eso se está confundiendo mucho. Y lo dice, ¿eh? O sea, cuando leemos el principio, si leemos el principio, lo dice. Miren, no es una opinión. Porque alguien me dijo, pero esa es su opinión, doctor, ¿no? Porque como usted es médico ocupacional, todo lo ve medicina ocupacional, y por lo tanto cree que no se debería buscar enfermedades. No, yo no creo. Es lo que se hace en otros países, es lo que se hace por costos, y es lo que dice la ley. Acá, principio de atención integral de la salud, está en el principio sexto, ¿no? Dice, creo que no se ve muy bien de esa zona, dice, los trabajadores que sufran algún accidente de trabajo o enfermedad ocupacional tienen derecho a las prestaciones de salud necesarias y suficientes hasta su recuperación y rehabilitación, procurando su reinserción laboral. Esa es la ley, ¿no? Entonces, ¿cómo aclaración? ¿De acuerdo? ¿Cómo aclaración? Volvemos a los principios. Pero excelente, está muy bien que den sus opiniones, me gusta mucho eso. Principio de consulta y participación. Diferente a información y capacitación. Yo le informo de los riesgos, lo capacito. Ahora, una vez que ya trabaja conmigo, es una persona informada y capacitada, vamos a suponer que yo, y ustedes saben que a veces se hacen cosas que no deberían hacerse. Yo te contrato para trabajar acá y 2 meses después te mando a otro sitio. Y ni siquiera te lo consulto. Y ni siquiera te vuelvo a informar o capacitar. Pues la ley dice que no. La ley dice que yo te debería consultar y adicionalmente debería hacerte partícipe de la evaluación de riesgos de un nuevo puesto de trabajo, de unas nuevas condiciones de labor, ¿no? Ya sea a los trabajadores individualmente o a los trabajadores de forma gremial, a los sindicatos, ¿no? Debería hacerlo, o sea, debería consultarles y hacerlos participar. ¿Y por qué tengo que consultarles? Dice el empleador. Porque ellos son los que trabajan, ¿no? Ellos son los que entran al socavón y se les puede caer la roca encima. No eres tú, entonces tienes que consúltale, ¿no? Perfecto. Principio de primacía de la realidad. Esto cambió con respecto a la norma anterior que existía de seguridad de salud en el trabajo. La norma anterior de seguridad de salud en el trabajo establecía que si tú ibas, por ejemplo, a supervisar una actividad laboral, porque el trabajador denunciaba y decía, estos señores no me están protegiendo, no me protegen, ¿no? Y tú te ibas a supervisar y el supervisor sacaba el cuaderno y decía, miren, acá está el cuaderno donde dice que yo le entregué, por ejemplo, sus protectores auditivos o le entregué su casquito. El supervisor, el auditor se daba la vuelta y le decía al denunciante, señor, usted ha perdido, porque acá está la prueba de que sí lo protege. Ahora no es así, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora el supervisor se va con el denunciado y le dice al empleador, ¿tú lo estás protegiendo? Sí, mira, acá está mi cuaderno, perfecto. Dime cómo le explicaste que debería utilizar los protectores. Lo hizo tal persona, tráela a esa persona, ¿no? Lo trae esta persona. Le explicaste, explícalo, ¿no? Y van a ver cosas que trascienden los documentos, sino que son más reales. Eso se entiende como principio de primacía de la realidad. Y si es que eso mismo se aplica ahora para cuestiones laborales, ¿no? Por ejemplo, antes iban y un trabajador trabajaba en algún lugar, lo despedían, y el trabajador denunciaba al Ministerio de Trabajo, y si yo he trabajado ahí no me pagaban mis beneficios sociales. Y el inspector del Ministerio de Trabajo se iba al lugar y decía, no, acá nunca trabajaba, nadie lo conoce, ¿no?
acá no hay ninguna firma, nunca ha firmado, por lo tanto no es mi trabajador. Y el inspector sabía, pues sí, pues no hay firmas. ¿Tienes firmas? No tengo, fregaste, no perdiste, ¿no? Ahora no es así, porque el inspector se va y solamente le puede preguntar esto al trabajador: oye, explícame cómo es el ambiente dentro, cuántos cuartos hay, etcétera, una serie de personas, o acompáñenme y reconóceme las personas que trabajan ahí. Y el trabajador se va y le dice: hola Juanita, la secretaria, hola Pepito, el que barre. Los conozco porque trabajó ahí, no tiene asistencias, pero por primacía de la realidad se le dice: disculpe señor empleador, este señor se ha trabajado acá, porque conocen todo su trabajo, ¿no? Así no haya papeles, así no haya firmado, ¿no? La cosa cambia. Y por último está el principio de protección, que es un corolario del primero: prevengo, pero también protejo, ¿no? Protejo a mis trabajadores y como empleador tengo el liderazgo de hacer. Esos son los principios de la ley. Normalmente las leyes tienen algunos de sus principios, ¿no? Muy bien, seguimos. En el primer título le decía que son 7 títulos. 7 títulos. El primero de ellos, el que vamos a desarrollar ampliamente un poco más, es el título 4, que es el título relacionado con sistema de gestión de seguridad salud del trabajo. Los demás lo vamos a ver muy rápidamente y lo vamos a comentar más que todo. El título 1 se denomina así: disposiciones generales. Y en el artículo 1 dice el objeto de la ley. ¿Cuál es el objeto de la ley? Ya lo mencioné al hablar de los principios. La ley, según lo que dice en el documento que tenemos, se ha hecho con la finalidad de crear una cultura de prevención que trasciende el aspecto laboral. Me parece muy bueno, ¿no? En el futuro deberíamos tener la tendencia a prevenir incidentes, no solamente dentro del trabajo, sino fuera. Cuidar a nuestras familias, cuidar a nuestros hijos, ¿no? Cuidar a nuestros hermanos, ¿sí? Cuidarnos a nosotros mismos en el trabajo o en las calles. Deberíamos tener mecanismos de esta naturaleza para proteger. Perfecto. Segundo, ámbito de aplicación importantísimo, ¿no? ¿A quién se aplica la ley? Pusieron muchas palabras. Se podría resumir en 2 palabras: toda organización. La ley se aplica a toda organización, sea pública o sea privada. Me gustó mucho lo que pusieron al final, porque hicieron la aclaración, lo aclararon, o sea, no lo dejaron como implícito, sino que lo explicitaron. Dice: aplicable a todos los sectores económicos y de servicios, comprende a todos los empleadores y los trabajadores bajo el régimen laboral de la actividad privada en todo el Perú, trabajadores y funcionarios del sector público, trabajadores de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y trabajadores por cuenta propia. Lo último me gustó: trabajadores de la policía y de las Fuerzas Armadas, porque si no los colocan, por alguna extraña razón, nosotros los peruanos creemos que en ese todos ellos no están, ¿no? Eso pensamos, y no es así. Entonces lo pusieron muy bueno: cualquier organización. Acá no dice grande, acá no dice 200 trabajadores, no dice mina, acá dice cualquier organización, desde pequeña hasta grande. ¿Sí? Ojo, algunas personas me preguntaban, vuelvo un ratito acá, ya que se me vino a la cabeza las minas: doctor, nosotros a quién vamos a hacer caso, los que trabajamos en las minas? ¿Le hacemos caso al decreto supremo 055 o le hacemos caso al decreto supremo 05 de la ley? Porque son 2 cosas distintas. No son distintas, no son distintas, las 2 tienen que ver con la misma cosa, pero hay un detalle: la 29783 es ley. Y una ley en jerarquía normativa tiene una prevalencia o tiene un peso o una potencia mucho más importante que un decreto supremo. Entonces, primero está la ley, primero está la Constitución, luego está la ley y luego está el decreto 055. Entonces, es la jerarquía normativa. ¿De acuerdo? Ahora, esto es lo que se conoce ya como legislación específica, ¿no? Específicamente para el sector se aplicarán estas cosas. Pero si hay alguna, y lo dice la ley, si hay alguna acá que entre en contradicción con la ley, lo que predomina es lo que está en la ley, no lo que está allá, ¿no? La ley está por encima, ¿ya? Entonces, minas o no minas, la ley importa para todos. Perfecto. Luego podríamos hacer un análisis, pero eso no lo vamos a hacer por el tiempo. Podríamos hacer un análisis de un paralelo, porque hay cosas en el 055 que no exactamente se alinean con la ley, pero no lo vamos a conversar hoy. Eso no lo vamos a hacer hoy. Dígame.
Claro. Lo que pasa, esa es una excelente pregunta. Pero los bomberos no trabajan, dicen, ¿no? Así dicen, ¿no? Los bomberos, como que y viene el bombero todo carbonizado por ahí, ¿no? Con su pantalón mitad quemado, ¿no? Con su quemadura de primer grado, todo sudando. Dicen, ¿cómo que no trabajo, no? Dicen, los bomberos no trabajan, no, pues son voluntarios, no trabajan, no reciben sueldo. Esa es la razón. Nadie me preguntó eso. A veces ha habido grupos en que me han preguntado, disculpe doctor, ¿por qué seguridad, salud en el trabajo y por qué otros dicen seguridad y salud ocupacional? Ocupación, trabajo, ¿no? Algunos dicen lo mismo. En términos del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, en su 22ª edición, que es la vigente, posiblemente sea casi lo mismo. Pero en términos técnicos no es lo mismo. Trabajo es aquella circunstancia en la cual una persona realiza un trabajo para alguien y producto de eso recibe una contraprestación económica, ¿no? O sea, recibe un sueldo, unos honorarios. Y ocupación es la capacidad de realizar ciertas actividades, no necesariamente vinculadas a una contraprestación económica, como los bomberos. O sea, los bomberos tienen una ocupación, ¿no? Salvar muchas vidas, arriesgar su vida y X cosas, ¿no? Pero no reciben una contraprestación económica, más que de repente algunos beneficios que a veces tienen de ONG, no sé, otra cosa, pero no están dentro de los trabajadores como lo estamos la mayoría de personas. ¿De acuerdo? Ahora, partiendo de esto ¿están o no están comprendidos en la ley? Recuerden lo que decíamos hace un momento. Voy a salirme de esto, me voy a ir a quien toma en cuenta la ley, que no era solamente a los trabajadores. ¿Se acuerdan que les comenté? Principio de responsabilidad es el segundo. El empleador asume las implicancias económicas, legales y de cualquier otro índole a consecuencia de un accidente o enfermedad que sufre el trabajador en el desempeño de sus funciones o a consecuencia de él conforme a las normas vigentes. Y en otro momento, ya no lo buscamos más para no perder tiempo, más adelante dice, se hace extensiva la responsabilidad a visitantes, practicantes profesionales o cualquier otra persona que desempeñe una actividad en un ambiente de trabajo. No necesariamente trabajador, ¿no? O sea, que recibe una remuneración. Entonces los bomberos entran por ahí. O sea, pero ¿de qué entran? O sea, la ley les aplica. ¿Sí o sí? Volvamos a la presentación. ¿Esta era? No, esta no es. Esta de acá. Y el tercer artículo hace aparecer una expresión que para las personas que de repente estamos un poco más familiarizados con lo que son sistemas de gestión es algo conocido. Una expresión como la de norma mínima. ¿Qué cosa es una norma mínima? ¿No? Y yo les mencioné hace un momento, recuerdan, poniendo el ejemplo de los Estados Unidos, les dije, en Estados Unidos hay dos organizaciones, NIOSH y OSHA. NIOSH, OSHA primero, OSHA es un organismo que se encarga de dar las normas mínimas. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, les dice, todas las empresas de nuestro país no deben superar el ruido los 90 decibeles. En Estados Unidos es 90, en nuestro país es 85. Los 90 decibeles, ruido peligroso, no deben superar. Entonces, las empresas, si es que tienen 89, están ok. Si es que tienen 89.9, están ok. Si tienen 90 exactamente, están ok, ¿no? Porque es lo que les exigen. Y esas empresas que tienen un 90, por ejemplo, están cumpliendo la norma mínima, o sea, están dentro del marco de la ley. Pero hay otras empresas que dicen, no, yo no le voy a hacer caso a OSHA, le voy a hacer caso a otra institución que se llama NIOSH. ¿Por qué? Porque NIOSH dice que no deberíamos superar los 85. Y ha hecho estudios y dice que con 85 por encima ya se genera daño en 8 horas. Entonces yo le voy a hacer caso a NIOSH. Porque NIOSH no me da las normas mínimas, sino NIOSH me da las mejores prácticas. Mejores prácticas. Dos expresiones, miren. Norma mínima, mejores prácticas. Norma mínima, mejores prácticas. En nuestro país dice, la norma de ergonomía dice lo siguiente. Me olvidé de anotar la norma de ergonomía dentro de lo que es el Ministerio de Salud. Hay una norma de ergonomía, ¿no? Después la mencionamos un poquito, ahí las tengo. Está la norma de límites permisivos, hay más normativa, varios me olvidé de mencionarlas.
La norma de ergonomía dice que el ruido que debe soportar un trabajador en 8 horas de labor no debe superar los 85 decibelios, ¿no? Entonces ustedes tienen su organización, pues si están 85 y nadie les va a poner una sanción porque están cumpliendo la norma mínima. Pero de repente por ahí ustedes se reúnen, los trabajadores o el empleador, que es el que lidera, y dicen, no. Vengan ingenieros, diséñenme según su conocimiento lo mejor que puedan, pero yo quiero que mis trabajadores no superen jamás. No puedo bajarlo a 80, sería cambiar de negocio. Ustedes saben que bajar un decibel a otro es difícil, muy difícil por cuestiones matemáticas, porque los decibelios son expresiones logarítmicas. Y ese empleador dice, yo lo que quiero es que el ruido no supere los 83.5. La norma dice 85, pero yo quiero que en mi empresa nunca se supere 83.5. Y bajar ese 1.5 es bien difícil. Es bien complicado y costoso también, pero él lo decide. ¿Qué está haciendo? ¿Está cumpliendo las normas mínimas? No, está mirando las mejores prácticas. Esa es una tendencia empresarial. Pues, volviendo a la tierra, nuestra ley en su artículo 3 dice que la ley da las normas mínimas. Eso dice, ¿no? Y hace que nuestro Ministerio de Trabajo termine siendo como el OSHA de los Estados Unidos, ¿no? Da las normas mínimas, lo mínimo que debe cumplirse. Y dice, ¿no? Si ustedes quieren cumplir algo más, encantados. Yo no los voy a sancionar, los voy a felicitar. Pero esto es lo mínimo que deben tener. Esta ley establece normas mínimas para prevenir riesgos laborales, pero los empleadores y trabajadores pueden establecer libremente niveles de protección más exigentes. Mejores prácticas, ¿no? No lo dice con eso. Bueno, durante el receso se han acercado bastantes personas a hacerme preguntas acerca de las evaluaciones ocupacionales. Y es que las evaluaciones ocupacionales son un problema actualmente en el sentido de que o no se están realizando como deberían realizarse, o no se están realizando en algunos casos, o un sinnúmero de cosas que pueden pasar que están tergiversando realmente su sentido. A veces no se está cumpliendo con el sentido que deberían tener las evaluaciones ocupacionales. Y el problema son los costos, el problema es qué hacen los trabajadores, por ejemplo, cuando ingresan y no les pasan un examen ocupacional, o cuando ingresan y les hacen pagar el examen ocupacional, o cuando ingresan y ya no les piden examen ocupacional, sino les piden el famoso certificado médico, ¿no? Y que tiene que ser visado en el MINSA, ¿no? Por un perito. ¿Qué tan cierto es eso? O sea, ¿eso se hace? ¿No se hace? Vamos a conversar un poco de esto, ¿sí? Para responder a esas preguntas en bloque, porque hubieron varias preguntas relacionadas con precisamente eso, ¿sí? Entonces, vamos a conversar. Miren, las evaluaciones médicas ocupacionales están normadas por ley. Cuando nosotros vamos, bueno, acá lo tengo de todas maneras, ¿no? Tanto la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo como el reglamento mencionan que una de las obligaciones de los empleadores es pasar exámenes médicos ocupacionales a sus trabajadores y pasarlos en 3 momentos. En primer lugar, cuando ingresan, se llaman los exámenes preocupacionales, preempleo o exámenes de ingreso. En segundo lugar, cuando permanecen en la labor, se llaman exámenes periódicos, no necesariamente anuales, porque si un médico determina que el examen tiene que ser cada 6 meses, pues se hace cada 6 meses. O sea, no se espera que sea... Hay otro micrófono que está siendo manipulado, no sé por dónde. Y se me olvidó de pagarlo. ¿No? Hay otro micrófono. ¿Acá? ¿Acá han dejado un micrófono? Vamos a ver. Creo que por acá había un micrófono. No, acá no está el micrófono. Afuera es, ¿no? Lo han sacado y se me olvidó de apagarlo. Ojalá escuchen y lo apaguen, ¿no? Bueno, se puede cambiar el tiempo del examen, o sea, no necesariamente tiene que ser anual. Creo que mejor les avisamos, ¿no? Creo que sí. Ah, ya, excelente, sí, avísele que al menos no diga cosas indebidas, ¿no? Creo que sí, creo que es algo prudente. Pero bueno,
Y en tercer lugar tiene que pasar exámenes de retiro. O sea, cuando el trabajador deja de trabajar debería pasar un examen. O sea, ingreso, periódico, llamémosle periódico, no lo llamemos anual, examen de retiro. O sea, deberían ser 3 exámenes, obligados. Da una contraparte. Dice que los trabajadores, porque eso es el empleador está obligado a pasar los exámenes ocupacionales y está obligado a pagarlos, por si acaso. O sea, no los paga el trabajador. No es que el empleador lo pague y después le descuenta al trabajador. Eso también es una figura que no existe, que es incorrecta, o sea, que no procede, es ilegal. Perfecto. Pero por el otro lado también está la figura del empleador, del trabajador. El trabajador, dice la ley, está obligado a pasar los exámenes médicos considerados, entre comillas, obligatorios. ¿Y cuáles son los exámenes considerados, entre comillas, obligatorios? Al ingreso, periódico y retiro. O sea, los que son exigidos por ley y los que los exija una persona que sea legalmente respaldada y competente. Esas dos expresiones se utilizan en la ley. ¿Sí? Y esa persona es un personaje que se llama médico ocupacional. Es un médico especialista en medicina ocupacional. Ok. Vamos a ver la ley. Veamos el artículo. Escapemos de la opinión personal, de la apreciación personal y vamos al decreto 055. Miren, este es el reglamento de la Ley de Seguridad Salud en el Trabajo, el decreto 055-2012 TR. Y 05, perdón. Y vamos a ver, me estaba confundiendo con el minero. Y vamos a ver el artículo 101. El artículo 101 es el que habla de esto. Vamos a agrandar un poco esto para que lo podamos ver. Estamos en el glosario. El reglamento tiene un glosario en la parte, a diferencia de la ley que terminaba con las disposiciones complementarias. Aquí vamos a encontrar en la página 9 este artículo 101. Aquí está. Vamos a agrandar un poquito. 200. Artículo 101. ¿Sí? Se puede ver, ¿no? El empleador debe realizar los exámenes médicos comprendidos en el inciso D del artículo 49 de la ley, o sea, de la ley 29.783, acorde a las labores desempeñadas. Eso es lo que les decía hace un momento a las personas que se acercaron. ¿Cuál es la diferencia entre un examen médico ocupacional y el examen médico convencional que uno cree que le hace? O sea, un examen médico convencional es, me escuchan el corazoncito, me escuchan el abdomen, me tocan la garganta, me miran la boca. El examen ocupacional puede tener todo eso, pero el examen ocupacional se diferencia porque lo que hace es vincular la salud de una persona en un momento, por ejemplo hoy, con los riesgos a los que va a estar expuesto. Entonces, esta es una persona, por ejemplo yo, soy una persona que voy a entrar a trabajar a una cementera. Yo soy médico, pero voy a trabajar en una cementera. Y voy a hacer trabajo de campo. Y antes nunca trabajé en una cementera. Y además, ni siquiera trabajé expuesto al polvo, sino que antes trabajé en una oficina, en un consultorio médico, tuve mi consultorio y siempre trabajé fuera. Y voy a entrar a trabajar en una cementera porque la ley dice que debe haber médicos en Pueblo. Cementos, Pacasmayo, que es más cerca, tiene como 5 médicos. Pero es un hipotético caso. Entonces voy a entrar a trabajar. Como voy a entrar a trabajar a un lugar donde hay polvo, entonces me van a examinar los pulmones, pero adicionalmente me van a tener que pedir una placa de pulmones. Yo puedo decir, disculpen, yo, el trabajador, ya no soy médico, disculpen, yo no quiero pasarme la placa porque me han dicho que la radiografía tiene radiación y me puede generar problemas, no sé, de esterilidad, de repente voy a dar cáncer, no quiero pasar la placa. Me van a enseñar la ley y me van a decir, disculpe, pero usted está obligado a pasar los exámenes obligados por ley. Si es que usted no los pasa, no le podemos obligar, pero usted no aplicaría para el trabajo. Y eso sí es legal. ¿No? Entonces lo voy a pasar. Perfecto. Entonces me hacen mi placa. ¿Sí? La placa sale normal. Y yo digo, ya ven, si yo nunca he trabajado en ningún sitio con polvo, de nada sirvió que me saquen la placa. Pues mentira, sí sirve. Sirve para comparar. Porque me van a sacar otra en un año. Y si en el año se encuentra bien mis pulmones, igual que la primera, significa que mi empleador me está cuidando bien. Me está dando un buen respirador, me ha enseñado a utilizarlo o me ha protegido del polvo, ¿no?
En 2 años me vuelven a tomar otro examen, en 3 años. De repente en 5 años mis pulmones ya cambian. Entonces la primera placa que entre comillas no me servía de nada, sí me sirve.